Último tramo de la mañana en camino. Seguimos escuchando a Louis Armstrong, la leyenda del jazz, hoy a 120 años de su nacimiento. Magda nos manda una preciosa fotografía. Hola amigos, los limones maduran cuando los necesitamos en invierno. Son maravillosos y los usamos en tés, limonchelo y damos gustos a las tortas. Lo dice Magda, que nos manda una fotografía. Para un poquito de un limón que tiene algo rojo en una punta. No sé si no es ¿cómo se le llama esto? ¿Una mariquita es? Estos pequeñísimos insectos. Bueno, lo vamos a compartir también aquí en La Mañana en Camino, en nuestra transmisión, en nuestro canal YouTube. La Mañana en Camino, los mensajes llegan a través del 099-894-987. Buen día, Alejandro, felicitaciones, el programa siempre muy bueno. Tú que tienes contacto con Marcia Collazo, ¿dónde se consigue el libro? Te acordarás de mí, lo hemos buscado en muchas librerías y no está. Un abrazo, gracias. Está editado por Banda Oriental, creo recordar. Está distribuido por Guzzi, me imagino, así que es cuestión de ingresar a la web de Banda Oriental, que tiene su librería en la entrada de Teatro El Galpón, 18 de julio, 16-18, entre Minas y Carlos Roxlo. Dice Magda, hola amigos, allí en San Javier estaba la doctora Adela Dubikin, oriunda de vacaciones cuando asesinaron a Vladimir. Ella era la primera que dijo que era un asesinato, no un accidente. Luego el pueblo aterrorizado solo se atendían con ella, que iba los viernes a la memoria de tan valiente mujer. Un abrazo. Los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Del mismo modo que recibimos, y también nos ayuda una vez más a poner la mañana en camino, el doctor Henry Albornoz. Él es médico infectólogo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica, además asesor del Ministerio de Salud, al frente de la cátedra en el Hospital de Clínicas, entre otras cosas. Henry, buen día y bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Un saludo para ti y para la audiencia. Encantado y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos con la mochila llena de preguntas de todo tipo, pero bueno, hagamos el esfuerzo de centralizarlas en el marco de lo que ya es una realidad. Los uruguayos que nos hemos vacunado con Sinovac y ya hemos recibido las 2 dosis, vamos a tener la chance de optar por una tercera dosis de otro tipo de vacuna. Y ayer se abrió la inscripción y más de 560.000 personas nos anotamos, lo que en sí mismo también significa un montón de cosas, ¿verdad? Pero más allá de esas, que por supuesto son dignas de ser observadas, analizadas y evaluadas, y está este micrófono dispuesto a que tú también lo hagas, a mí me gustaría, desde la perspectiva estrictamente médico-científica, poner a disposición de la ciudadanía y ejercer por ende democracia, el mayor número de conocimiento, el mayor volumen de conocimiento e información para que entendamos los ciudadanos por qué la autoridad sanitaria del país ha recomendado una tercera dosis para quienes nos hemos vacunado con 2 dosis de Sinovac. Si podés, y aludiendo a tu condición de profe, además de médico o junto con, no sé qué importa más en tu vida, hacenos ese cuentito desde la mirada didáctica. Bien, lo que sabemos es que la inmunidad frente a todas las infecciones en general tiene, para muchos de las bacterias, virus que causan infecciones, tiene un tiempo de duración óptima y después va decayendo. Particularmente con los coronavirus pasa eso. Digamos, tanto la infección natural como ahora la infección por vacuna, la inmunidad que generan las vacunas, sabemos que tiene un tiempo de duración y disminuye. Y cuando esa inmunidad disminuye, obviamente volvemos a tener cierto grado de riesgo de adquirir la infección nuevamente. Y más riesgo en el contexto de la emergencia, o sea, de la aparición de nuevas variantes del virus que tienen condiciones que pueden saltearse esa inmunidad que tú desarrollaste por haber tenido la enfermedad o por estar vacunado completamente, como es el caso de las personas que recibieron 2 dosis de Sinovac. En ese contexto, lo que ahora también sabemos es que 2 dosis de Sinovac fueron muy buenas para generar una inmunidad que nos permitiera
controlar este pico importante de circulación del virus que tenemos, pero lo que sí sabemos es que esa inmunidad no va a durar por mucho tiempo. Entonces, en la medida que el virus va a seguir circulando y que vamos a tener el ingreso de nuevas variantes y una circulación quizás todavía en menor entidad, pero de las variantes que ya estaban circulando, se entiende que administrar una nueva dosis de una vacuna que genera una respuesta inmune muy potente y que además cuando se administra después de que alguien ya tiene un cierto grado de inmunidad, esa respuesta es esperable que sea más alta todavía, más potente, genera la posibilidad de una inmunidad de mayor duración y más potente que si nos quedáramos con estas dos dosis que teníamos hasta ahora. Entonces, eso es parte de la cosa, el mezclar o el hacer el intercambio entre las distintas plataformas de vacuna, los distintos tipos de vacuna, permite optimizar el uso de esas vacunas y optimizar y prolongar el tiempo de esa inmunidad. Eso es un poco la base de esto, ¿no? Bien, acá en esta última oración está implícita la respuesta a el tema de las mezclas de distintos tipos de vacunas, ¿verdad? Ahora, lo interesante de todo esto es, se mezcla, o sea, te das Pfizer, yo me voy a dar Pfizer, insisto en el asunto porque las preguntas que necesariamente tienen que incluir cierta mirada crítica, bueno, esa es la condición del ser humano y en particular de los científicos, ¿no? Tener una mirada crítica acerca de lo que le rodea. De ninguna manera, en mi caso, desacreditan la importancia de la vacuna, la importancia de vacunarse y la importancia de hacerlo cuanto antes. De hecho, yo ya estoy anotado. Aún así, me obligo a hacer algunas preguntas. Es verdad, mezclamos para de alguna manera fortalecer esa inmunidad, pero esto aplica solo a los que nos dimos Sinovac, no a los que se dieron otro tipo de vacuna. Entonces yo, desde el llano, pero con el sentido común, con buenos abdominales, el sentido común nada más, razono. Entonces puedo concluir que la vacuna Sinovac, seguramente eficiente desde muchas perspectivas y para muchos objetivos, no es tan eficiente al punto tal que necesita una tercera, o dicho de otra manera, quienes no se la dieron no necesitan una tercera. Es lógico lo que estoy planteando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me parece que hay que verlo en el contexto de una pandemia con una autorización, digamos, justamente de vacunas para ese contexto de pandemia y en una dinámica de disponibilidad de vacunas y en una dinámica de posibilidad de administración con distintos requerimientos de conservación y de distribución que también le agregan complejidad a una campaña de vacunación, en ese contexto Uruguay logró rápidamente una rápida disponibilidad de Sinovac y eso le permitió una campaña muy buena, muy rápida y muy eficiente. Entonces, sobre esa base es que ahora parece lógico decir, bueno, yo ahora puedo mirar a más largo plazo y no tengo la urgencia de resolver la vacunación de un porcentaje muy alto de la población a corto plazo. En ese contexto de mirada de mayor largo plazo es que se empiezan estas estrategias de intercambiar las plataformas de vacuna para lograr esta mejor respuesta. Esto no quiere decir que la respuesta a la vacuna Sinovac sea inferior o estemos hablando de una vacuna de segunda categoría, para decirlo así. Estamos hablando de una estrategia, de un plan que permitió rápidamente vacunar a una proporción muy alta de la población con una vacuna que a corto plazo logró un efecto muy bueno y de hecho es seguramente una de las causas más importantes de este descenso que hemos tenido en la curva de contagios, pero ahora se precisa una mirada de mediano y largo plazo.
Esto no quiere ¿no? decir que las personas que se vacunaron con Pfizer no vayan a requerir una nueva dosis en el futuro. ¿Se entiende? Lo que hoy estamos muy, digamos, parece más lógico es priorizar para una tercera dosis a las personas que recibieron Sinovac. Porque ese nivel de inmunidad, quienes recibimos Sinovac, está, ¿cómo decirlo?, está siendo un tanto menos eficiente. No, se va a perder antes que los que recibieron Pfizer. Bueno, ¿no es Bueno, eso ser un poco menos eficiente? bueno, lo que pasa es que la Si vos, eficiencia se puede medir de si, dos maneras, digamos. Yo puedo está medir bien, por cuán buena es para evitar las internaciones y evitar el ingreso a las unidades de cuidado intensivo y sí, evitar mortalidad, y también la puedo ver por cuánto tiempo dura. perfecto. En A el corto primer plazo, punto, en el primer punto, la Sinovac no merece grandes reproches. Hasta ahí estamos de acuerdo. exacto. En el segundo punto, pero incluso creo que hay estudios internacionales, públicos, que hablaban de cobertura con porcentajes y hablaba que la Pfizer resultaba un poco más eficiente, por lo menos en el factor tiempo. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Sí, la Pfizer es más eficiente para, digamos, evitar la transmisión, que eso Sinovac es menos eficiente, eso es así, y probablemente la duración de la inmunidad que genera Pfizer sea mayor. Pero por eso insisto que este contexto de cruzar plataformas de vacuna permite optimizar estas cosas que estábamos hablando en un contexto de disponibilidad de vacunas aún restringido. Hay que tener presente que en el mundo todavía no se vacunó el 30% de la población, no recibió ni siquiera una dosis. Entonces, en ese contexto, que Uruguay tenga hoy un 70% de la población prácticamente inmunizada y ya esté previendo que los que recibieron algunas plataformas puedan recibir una tercera dosis, pensando en una inmunidad a mayor tiempo o a más largo plazo, me parece que nos pone en una posición bastante de privilegio, ¿no? Entendido. Yo coincido con esa mirada también, doctor. Sin embargo, ese escalón en el que estamos los dos mirando la realidad del mismo peldaño de la escalera, en lo que a mí refiere, no evita que entonces saque la siguiente conclusión, que si desde la perspectiva estrictamente científica es equivocada, te pido, estimado Henry, que me corrijas. Me da la impresión que sí estoy ejerciendo un juego, no estoy haciendo otra cosa que un juego de hipótesis. Si Uruguay hubiese podido, a demanda, sin límites, elegir qué cantidad de vacunas y qué tipo de vacunas, probablemente hubiese empezado su plan nacional de vacunación con Pfizer, ¿o no? Bueno, también está, a ver, en marzo, en febrero, fin de febrero, principio de marzo, cuando Uruguay empezó, la disponibilidad de vacunas no es la que tenemos hoy, ¿no? No, pero por eso aclaré por las dudas, para que no se malinterprete, pero creo que con el riesgo de a veces de no malinterpretar, dejamos de decir cosas que creo que no encuentro la razón por las cuales no decirlas. Da la sensación que si hubiésemos podido elegir, repito, si todas las naciones del mundo, los países más ricos y los menos ricos, los más sólidos y los menos, hubiesen podido elegir a demanda cualquier tipo de vacuna en proporciones ilimitadas, es un absurdo lo que estoy planteando, ¿no? Sí, sí, el Es mundo un ideal ejercicio. no existe, seguro. Exacto, exacto. Da la sensación entonces que hubiésemos elegido la Pfizer, no hubiésemos arrancado por una vacuna que fue muy eficiente hasta cierto punto y que nos sacó del peor momento, también con eficiencia, pero que ahora necesita de una tercera dosis y una tercera dosis de otra vacuna. Sí, ¿No sí, es sí, cierto lo es que digo? así. Bien, Sí, es así. Pero también es probable que los que recibieron 2 dosis de Pfizer en algún momento van a requerir una tercera dosis de Pfizer. ajá. Lo que no está planteado es Me que atrevo a sugerir que no de Sinovac.
Bueno, hay que ver, porque ahí hay que ver qué pasa con el comportamiento de las distintas plataformas de vacunas frente a las nuevas variantes que vayan emergiendo, que eso todavía no lo sabemos, porque, a ver, Pfizer es una excelente vacuna, produce una muy buena inmunidad, pero contra un solo componente del virus, contra la proteína S, porque es contra lo cual está desarrollada la vacuna. Entendido. Por el contrario, las otras vacunas, las de virus inactivados, como por ejemplo es Coronavac, son vacunas que reaccionan contra varios componentes del virus, porque yo le estoy dando el virus completo inactivado. Entonces, generan una respuesta contra más elementos del virus. Y yo no sé en el futuro las variantes que van a emerger, cuán cambiadas van a ser en alguno de esos componentes, y yo no sé si ese componente que es específico de la vacuna de Pfizer no va a ser uno de los que va a variar en forma muy importante y eventualmente va a modificar la efectividad de esa vacuna. Entonces, todas esas son cosas que se están, digamos, las vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Sobre la marcha, y además la vamos a ir aprendiendo todos. En todo caso, hablando del todos, porque una de las cosas que para mí más ha dejado en evidencia la emergencia sanitaria, la pandemia, es que la humanidad toda, con sus fragilidades y sus fortalezas diversas, que ahí sí hay distintos escenarios, se está haciendo preguntas constantemente, ¿verdad? Y lo que ayer era una certeza, hoy ya no lo es tanto y viceversa. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Estamos aprendiendo todo sobre la marcha, ¿verdad? En ese contexto, esta decisión del gobierno de Uruguay, de la autoridad sanitaria uruguaya, ¿es una decisión que también ha aplicado otras naciones, se está desarrollando en otras latitudes? Por ejemplo, creo que Chile tiene algunos puntos en común con el Uruguay en cuanto a la importancia y al volumen de vacunación de la población y la incidencia que ha tenido en particular Sinovac entre los ciudadanos. ¿Qué podríamos decir de otras experiencias, doctor? Bueno, Chile en ese sentido ha tenido un comportamiento, Uruguay y Chile tienen un comportamiento muy similar. Han vacunado Chile fundamentalmente con Sinovac. Está en un entorno también de 65-70% de la población inmunizada, y en ese sentido en América Latina son como los abanderados, digamos, los países que están en los primeros lugares en cuanto a vacunación. Y los resultados en Chile también han sido muy buenos, y de hecho están publicados en revistas internacionales, y van en la misma línea. Hay otros países que están también pensando y algunos instrumentando la estrategia de una tercera dosis o de dosis de refuerzo, dependiendo de la plataforma vacunal que hayan usado. Yo creo que varios países y probablemente el mundo va a ir por ese camino. Lo que pasa es que en un contexto donde, como decíamos, si uno lo mira como humanidad, Sí. hay menos de un 30% de la población del mundo que recibió por lo menos una dosis de la vacuna. Obviamente es impensable una estrategia a nivel mundial ya de escalar a terceras dosis. Uruguay lo está pudiendo hacer porque, bueno, tuvo una campaña inicial muy potente con una vacuna que tenía disponible y está pensando a futuro, cuando otros países están todavía en la realidad de tratar de lograr una primera dosis para su población, ¿no? Perfecto, clarísimo. Acá me pierdo un poco en los datos objetivos, probablemente tú seguramente los tienes mejor que yo, pero Europa, digamos, que está a salvo de ser observada como una región del planeta con grandes retrasos económicos, ¿no es cierto? Sin duda. Y además con políticas en general sanitarias de buen desarrollo, también eso es cierto, ¿no? Europa, en ese sentido, también ha analizado la chance de aplicar tercera dosis a sus ciudadanos, o en realidad no lo necesita tanto, ya no solo por el número de personas vacunadas, sino por el arranque de la conversación, la mayor parte de esa población no se vacunó con Sinovac.
Bueno, Europa ha vacunado fundamentalmente con otras plataformas, ¿no? Con plataformas de ARN, y en ese sentido quizás todavía no tiene una necesidad a mediano plazo en estar pensando en la tercera dosis. Sin embargo, otros países sí, por ejemplo Turquía y otros países que han vacunado con otras plataformas, ya están pensando en estrategias de terceras dosis. Entonces Ajá. creo que eso se va a ir actualizando y cada país va a ir, digamos, tomando sus decisiones en base a las plataformas que utilizó y a la proporción de población que le queda por vacunar. A países que no llegaron al 50% de la población vacunada, me parece que es lógico que antes de pensar en administrar una tercera dosis, tienen que hacer mucho más esfuerzo en llegar a ese 50% de la población que no vacunaron. Sí, sí, eso Entonces está digo, clarísimo y por lo tanto me animo a hacer el esfuerzo de interpretarte en esta dirección. Y por favor, Henry, si me tenés que mandar a Lowell, mandame a Lowell. Creo que el argumento es, lejos de preocuparnos que tenemos que darnos una tercera dosis porque la vacuna en primera y segunda dosis estarían llegando a su fragilidad de cobertura inmune, deberíamos alegrarnos porque ya estamos en condiciones de pensar en una tercera dosis cuando hay hermanos nuestros, vecinos de la región y del planeta que muchos ni tienen la segunda dosis, muchos no tienen la primera, e incluso muchos con la primera están a punto de no poder aplicar para la segunda dosis porque habrían perdido inmunidad de la primera. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? exactamente, exactamente. Bien. Yo igual instalado, pero creo que ya estamos claros, ¿no? Instalados en ese mismo renglón en el que estás tú, estoy yo, también entonces me permito decir, a la pucha, si hubiésemos podido vacunarnos con otra, de pronto nos hubiésemos vacunado con otra. Es una convicción que yo tengo, hija de los hechos, de ningún otro lugar, ¿eh? Hija de los hechos. ¿Se entiende, doctor? Sí, sí, perfectamente. Bien. ¿Quiénes sí y quiénes no pueden vacunarse? Si es que hay alguna especie de discriminación en ese sentido, en este universo grande de ciudadanos que ya hemos recibido las dos dosis Sinovac. Bueno, la idea es que hay algunos grupos más prioritarios, digamos, ¿no? Y de hecho se empezó con los inmunosuprimidos, porque de ellos sabemos que su respuesta inmune es menos efectiva y van a requerir revacunación o una tercera dosis para lograr la mejor respuesta inmune posible. Este, después, Hola. Ay, se me fue el doctor, me parece. A ver, necesito que me ayuden los compañeros de... para los que tengan algunas otras Perdón, doctor, comorbilidades. creo que te perdí recién en el último tramo de tu enunciado, así que te pido que por favor lo repitas, por favor, Henry. Bien, no, lo que decía es que para algunos grupos tiene mayor prioridad esta tercera dosis, ¿no? O la Sí. revacunación, como decíamos. De hecho, el país empezó por los inmunosuprimidos, un grupo de población en el cual sabemos que la efectividad general de las vacunas es inferior, que su respuesta inmune no es tan potente como las personas que no tienen esa condición. Entonces, para ellos es prioritario. Y después, para la población general, seguramente es mucho más importante para los adultos mayores, para los que tengan otras comorbilidades importantes, bueno, de las comorbilidades que hemos hablado, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, enfermedades renales. Entonces, esos grupos probablemente sean los que tienen más chance de beneficiarse de esta tercera dosis porque les va a potenciar más su respuesta inmune en un contexto además de personas que sabemos que si se enferman tienen más riesgo de tener una evolución bueno, más complicada de la enfermedad. Pero el Ujú. beneficio probablemente esté para toda la población y también esté a nivel comunitario, porque en la medida que más
una proporción más alta de la población esté vacunada con esa tercera dosis y tenga una respuesta inmune mucho más potente, más blindados o más protegidos como comunidad vamos a estar. Bien. ¿Qué pasa con el universo de los... Ya Uruguay está empezando, ya empezó a vacunar a los adolescentes, ¿verdad? Que en su momento lució como una novedad, ¿no es cierto, doctor? Sí, y bueno, creo que oportunamente Uruguay empezó a vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años, este, y bueno, y probablemente haya que discutir, y seguramente no falta mucho tiempo para pensar a discutir vacunar grupos de edad menores, empezar a vacunar a los niños. Eso también está Bien, apareciendo evidencia de seguridad y de capacidad de generar inmunidad de las vacunas, y probablemente sea un paso también en el futuro. bien. Entonces, para decirlo en términos de dos vecinos que estamos esperando el 103 en la parada 18 de julio, ¿se viene seguramente en algún momento la vacuna para los chiquilines, para los niños también? Sí, seguramente se va a venir. Bien, Es una posibilidad muy alta, y ya te digo, las vacunas ya están los estudios en marcha y empiezan a aparecer los resultados. Por lo menos de seguridad ya están, y van a aparecer los de eficacia y eficiencia, con lo cual, y efectividad, con lo cual es un paso que en el futuro también seguramente Uruguay lo va a dar y el mundo lo va a dar. bien. Y en ese contexto, volviendo a la solicitud que da la autoridad sanitaria de que los que se vacunaron con que ya tienen las dos dosis de Sinovac, um, puedan vacunarse con una tercera, en este caso de Pfizer, teniendo en cuenta el argumento primero y principal que dijiste, que tiene que ver con la inmunidad, que esta va de alguna manera empobreciéndose, disminuyendo. ¿Por qué esta no es de, entre comillas, carácter obligatorio y en realidad depende de la decisión de cada uno de nosotros? A ver, ninguna ha sido obligatoria y por lo tanto puede responder a esa lógica, pero me da la sensación que en este contexto el espacio de libertad de los ciudadanos está un poquito más desarrollado. ¿Qué dirías al respecto, doctor? Tú haces referencia a la vacunación para niños para los niños fundamentalmente. No, perdón. Volví al tema de la tercera dosis, en este caso Pfizer, a quienes tenemos Sinovac. No se dice, bueno, muchachos, ustedes que ya se vacunaron con las dos, sepan que está disminuyendo la cobertura, por lo tanto, ustedes y el resto pueden empezar a correr nuevos riesgos, así que vamos por la tercera, que es un poco el planteo. Da la sensación que es un poco más a libre elección de nosotros los ciudadanos. ¿Por qué se explica en esos términos? En síntesis, ¿qué pasa si tenés dos de Sinovac y no vas por la tercera de Pfizer? Bueno, digamos, tener dos dosis de vacunas sabemos que brinda un grado de inmunidad que va a durar en el entorno de los 6, 7 o 9 meses, quizás, probablemente. No tenemos todavía resultados a más largo plazo, con lo cual, porque bueno, las vacunas se empezaron a utilizar hace poco tiempo, los estudios llevaron unos meses y todavía no hay gente que haga 2 años que está vacunada. Entonces, en ese contexto de una persistencia de la circulación del virus, es más lógico esta estrategia. Entonces, yo creo que también hay que tener presente, y es uno de los motivos por los cuales poner estas vacunas o ser muy firmes en pensar en ponerlas obligatorias o de otras cosas, es que estamos hablando de vacunas que fueron autorizadas en un contexto de pandemia. O sea, claro, por lo tanto, tienen una autorización que, si bien cumplió los requisitos para una pandemia, no son los requisitos estándar que tenemos para vacunas obligatorias que llevan muchos años de aplicación y que están incluidas en los planes de vacunación oficiales, para decir así, de los países. Entonces, bien, en ese contexto también que tenemos que mantener esa visión, digamos, del problema, ¿no?
Henry, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y te invito a que más temprano que tarde, porque por lo mismo que dijimos más temprano, esta es una usina permanente de preguntas, así, y necesitamos quienes tienen más conocimiento, quienes poseen más información, y permítame decirlo, doctor, quienes, como ustedes, han estudiado en la Universidad de la República, que es justamente de la República y para todos los republicanos, así que los tenemos que usar de punta a punta 24/7. Perdón por el abuso, pero así lo entiendo yo. Tranquilo. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto. Y bueno, y estoy a las órdenes, claro que sí. Lo Como sé, también muchas lo gracias, están, Henry. obviamente, otros colegas de la facultad también lo Lo están. sé, lo sé, lo sé, lo sé, y todos han estado siempre muy dispuestos, cosa que no me canso de reconocer y agradecer. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.